Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Todo empezó con una sensación que no sabía nombrar, algo raro, como una presión en el pecho que me despertaba cada mañana antes incluso de abrir los ojos. No era tristeza, tampoco miedo exactamente, era como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza todavía no podía entender. Me levantaba con el estómago revuelto, los hombros en tensión y una especie de ansiedad silenciosa que no lograba explicar. Intentaba convencerme de que era el estrés, la rutina, las preocupaciones normales de cualquier madre, de cualquier esposa. Pero en el fondo, había algo que no encajaba, una voz dentro de mí que decía que algo no iba bien. Y cuanto más lo ignoraba, más fuerte se hacía, como una alarma muda que empezaba a sonar dentro de mi piel. Siempre era a la misma hora. Justo cuando empezaba a clarear, oía el chirrido leve de la puerta del pasillo y luego esos pasos firmes, casi silenciosos, que se detenían frente a la habitación de mi nuera. Yo no me movía, fingía seguir dormida, pero cada vez que ocurría, sentía como se me aceleraba el corazón. Me preguntaba qué necesidad tenía de ir tan temprano, que podía justificar aquella costumbre. Pero él nunca daba explicaciones, y yo, tampoco me atrevía a preguntar. Cuando volvía, se metía en la cama como si nada, con esa calma estudiada que siempre me desconcertaba. Si yo fingía despertar y le preguntaba, me respondía lo de siempre, que había ido a ver si nuestro hijo seguía durmiendo bien, que con su enfermedad había que estar pendiente. Me lo decía sin mirarme, casi con desgana, como si fuera absurdo siquiera dudar. Y aunque las palabras eran correctas, algo en su tono, en su manera de esquivarme, me dejaba inquieta. Como si supiera que no me convencía. No era solo lo que decía, era cómo lo hacía. Había dejado de mirarme directamente a los ojos, como si temiera que pudiera ver algo que él no quería mostrar. A veces, al volver del cuarto de mi nuera, se dirigía al baño o se ponía a hacer café sin decir palabra, con una normalidad forzada. Yo me quedaba en la cama, observando cada movimiento, cada gesto. Empezaba a sentir que la distancia entre nosotros no era casual. A partir de ahí, empecé a fijarme más. No era solo esa hora al amanecer, era como la nombraba, como hablaba de ella en la mesa, con un tono distinto, como si le tuviera un afecto que no correspondía. Cada gesto, cada palabra suya empezó a parecerme calculada, medida al milímetro. Como si llevara tiempo ensayando su papel y yo, sin saberlo, estuviera en medio de una obra que no había elegido ver. Y lo peor era sentirme cada día más sola dentro de esa sospecha. Un día, al volver de la compra, una vecina se me acercó para contarme algo, sin malas intenciones. Me dijo que había visto a mi marido y a mi nuera hablando muy cerca en el jardín, que a ella le parecía un poco extraño, que no era forma de comportarse. Me lo soltó con ese tono fingidamente inocente que usan para sembrar el caos. Me reí por fuera, como si no le diera importancia, pero por dentro fue como si me clavaran una aguja. Aquello me atravesó el alma. Desde entonces no volví a dormir como antes. Me acostaba con la mente encendida, pendiente de cada sonido, cada crujido de la madera, cada clic de una puerta que se abría. Las madrugadas se volvieron eternas, una tortura silenciosa donde lo único que hacía era imaginar, dudar, pensar sin descanso. Me levantaba a veces, descalza, caminando en la oscuridad como un fantasma, intentando no hacer ruido. Pero nada calmaba esa ansiedad creciente que me estaba devorando por dentro. Una mañana, después de una noche especialmente larga, me senté en la cocina con el café frío entre las manos y supe que ya no podía seguir así. No podía seguir viviendo con la duda. Fui a una tienda de electrónica del centro y compré una cámara pequeña, de esas que se esconden en cualquier rincón. Volví a casa temblando, con la sensación de estar cruzando una línea peligrosa. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo, que era la única manera de saber la verdad. Esa noche, instalé la cámara en un estante alto del pasillo, apuntando directamente a la puerta de la habitación de mi nuera. Volví a la cama con el corazón desbocado, como si estuviera cometiendo un delito. Cada minuto que pasaba me parecía una eternidad, y no dormí nada, esperando que el aparato captara algo, cualquier cosa.
Imaginaba 1000 escenarios distintos, desde los más inocentes hasta los más oscuros. Y cuando por fin amaneció, me senté frente al ordenador con las manos heladas. No sabía muy bien qué esperaba ver, pero desde luego no era lo que apareció en la pantalla. No hubo abrazos ni besos, ni ningún gesto fuera de lugar entre ellos. Lo que vi fue algo mucho peor, algo que me heló la sangre al instante. Mi nuera entraba en la habitación de mi hijo mientras él dormía profundamente, y en la mano llevaba un pequeño frasco transparente. Lo destapó con cuidado, como si lo hiciera cada día. Con una calma aterradora, vertió unas gotas del frasco en el vaso de agua que siempre dejábamos en la mesilla. Miró a mi hijo unos segundos, sin expresión, y luego salió de la habitación como si no hubiera hecho nada extraño. Me quedé paralizada frente a la pantalla, intentando encontrar otra explicación, una razón lógica. Pero en mi interior ya lo sabía, eso no era normal. Eso era algo que no debía estar pasando. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue ver que, al fondo del pasillo, mi marido estaba allí. No entró en la habitación, solo se quedó de pie, mirando en silencio, sin hacer ningún gesto. No parecía sorprendido ni preocupado, como si supiera perfectamente lo que ella estaba haciendo. Su quietud decía más que cualquier palabra. No era un error, no era una casualidad, era complicidad. Cuando ella salió del cuarto, se cruzaron una mirada breve, tensa, cargada de algo que no supe nombrar. Y entonces se la sintió, apenas un leve movimiento con la cabeza, casi imperceptible, pero claro como el agua. Como si eso confirmara que todo había salido según lo planeado. Me llevé la mano a la boca, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Algo en mí se rompió en ese instante. Mi mente intentaba encontrar explicaciones, aferrarse a cualquier lógica que no implicara lo que parecía evidente. Pero no había forma de justificar aquella escena. ¿Qué estaban haciendo con mi hijo? ¿Por qué ese frasco? ¿Por qué ese silencio entre ellos? Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia, miedo y una tristeza tan profunda que me dejó sin fuerzas. No podía ser verdad, pero lo era. Volví a revisar el vídeo, cuadro por cuadro, buscando algún detalle que pudiera haber pasado por alto. Me detuve en la etiqueta del frasco, amplié la imagen, y aunque no estaba del todo nítida, una palabra me golpeó: metamizol. Supe que no era algo que se diera sin receta, y mucho menos sin control médico. Todo indicaba que lo estaban envenenando, lentamente, sin que él lo supiera. Y lo más terrible, con total tranquilidad. Intenté pensar que quizás era parte de un tratamiento alternativo, algo que el médico había aprobado y yo no conocía. Quise creer que existía una explicación lógica, algo que calmara esa angustia que me estaba consumiendo. Pero al revisar los informes médicos de mi hijo, no había mención de ese compuesto. Nadie lo había recetado, nadie lo había autorizado. Y entonces entendí que no había excusas. Solo mentiras. Volví a mirar sus rostros en la grabación, esta vez deteniéndome en los gestos, en los detalles. No había culpa en sus ojos, ni nerviosismo, ni dudas. Era una rutina para ellos, algo que hacían con la misma naturalidad con la que se sirve un vaso de agua. Esa frialdad me golpeó más que cualquier palabra. No solo lo estaban haciendo, lo llevaban haciendo desde hacía tiempo. Mis manos empezaron a temblar sin control, y tuve que cerrar el ordenador para no romper a gritar. Me levanté, caminé por la casa como un alma en pena, sin saber qué hacer ni a quién acudir. El mundo se me vino abajo en silencio, y lo peor era no poder contarle a nadie. Me sentía prisionera en mi propia casa, atrapada entre la duda y el horror. Ni siquiera me atrevía a llorar en voz alta. Esa noche no dormí ni un segundo. Me quedé sentada en la cama, abrazando la almohada, mirando la puerta cerrada con un miedo que no había sentido en toda mi vida. Pensaba en mi hijo, en su cuerpo debilitado, en su confianza ciega en quienes más deberían cuidarle. Y pensaba en ellos, en esos dos, fingiendo, mintiendo, actuando delante de todos. Me dolía el pecho solo de imaginar lo que podría pasar si no hacía nada.
Al amanecer, sin haber pegado ojo, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba más pruebas, necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. Fui directa al ordenador, con las manos aún frías, y empecé a revisar la grabación de nuevo, esta vez con más atención. Sabía que algo más tenía que haber. Algo que me dijera la verdad completa, sin dejar dudas. Avancé y retrocedí el vídeo 1000 veces, concentrada en cada segundo, en cada sombra, en cada gesto. Y entonces lo vi, un momento que no había notado antes, un punto exacto en el que la cámara captó algo distinto. Me detuve, agrandé la imagen, subí el volumen. El pasillo estaba vacío, pero la puerta del cuarto de mi nuera estaba entreabierta, y desde dentro se oían voces en susurros. Una conversación que lo cambiaría todo. Me acerqué al sonido con los auriculares puestos, conteniendo la respiración. Oí primero una risa baja, luego una frase apenas audible: nadie sospecha nada. En ese instante, mi marido apareció en la imagen entrando al cuarto de mi nuera. Se detuvieron uno frente al otro, en silencio, y después, sin titubeos, se besaron. Un beso lento, íntimo, que rompía todas las reglas. No sé cómo describir lo que sentí. No era solo el asco de ver a mi marido besando a otra, era el horror de que esa otra fuera la mujer de mi hijo. No era una infidelidad cualquiera, era una traición que cruzaba todas las líneas, una puñalada directa al corazón de nuestra familia. Lloré en silencio, con los dientes apretados y el alma hecha pedazos. Ya no eran solo sospechas. Era real. Cerré el portátil de golpe, como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. Me levanté, recorrí el pasillo sin rumbo, sintiendo como la rabia y el dolor me quemaban por dentro. Tenía la piel helada, el corazón acelerado y la mente nublada por 1000 pensamientos. Todo lo que creía saber sobre mi vida se había desmoronado en cuestión de minutos. Estaba temblando, por dentro y por fuera. Por primera vez, sentí odio. Un odio profundo, oscuro, que no me reconocía capaz de albergar. Me repugnaba imaginar sus manos tocándola, sus ojos mirándola como antes me miraban a mí. Me daban náuseas las escenas que mi mente recreaba sin querer. Ya no se trataba solo de salvar a mi hijo, se trataba de enfrentar a dos personas que me habían destruido desde dentro. Y no iba a quedarme quieta. Me obligué a aceptar lo que no quería admitir: mi marido y mi nuera eran amantes. No era una aventura fugaz ni un error puntual. Era algo que llevaba tiempo creciendo, escondido en las sombras de nuestra casa. Una relación construida sobre la mentira, la traición y el desprecio por todo lo que yo había protegido. Era una verdad tan dolorosa que casi no podía sostenerla. Y si estaban juntos, entonces todo cobraba otro sentido. Mi hijo no era solo una víctima colateral, era un obstáculo para ellos. El veneno, las visitas a escondidas, los susurros de madrugada, nada era casual. Estaban planeando deshacerse de él para poder estar libres, como habían dicho. Me dolía el alma solo de pensarlo, pero sabía que tenía que seguir mirando, seguir descubriendo más. Recordé los síntomas de mi hijo, la fatiga, las náuseas, la debilidad constante, y de repente todo encajó. Durante semanas creí que era la enfermedad avanzando, pero no. Ellos estaban detrás de todo. La preocupación fingida de ella, las recomendaciones absurdas de mi marido, cada gesto había sido parte del mismo engaño. Me sentí una estúpida por no haberlo visto antes. Vivía bajo el mismo techo que dos monstruos, y lo peor era que se comportaban como si nada. Comíamos juntos, compartíamos silencios, celebrábamos cumpleaños, mientras por detrás, tramaban cómo matar a mi hijo. Cada rincón de la casa me parecía contaminado. Ya no era un hogar. Era una trampa disfrazada de familia, y yo estaba atrapada en ella. Empecé a mirar todo con otros ojos, las risas en la cocina, los desayunos de domingo, las cenas en familia. Todo era falso. Cada sonrisa suya escondía una mentira, cada gesto cariñoso estaba calculado.
Me daban asco sus palabras dulces, sus abrazos vacíos, su teatro constante. Ya no podía fiarme de nada, ni de ellos ni de mí misma. Me sentía sucia solo de haber compartido espacio con ellos. Ella, tan amable, tan servicial, tan pendiente de todo, ahora me parecía una actriz perfecta. Me hablaba con ternura, me pedía consejos, cuidaba de mi hijo como si lo amara de verdad. Pero detrás de esa cara dulce se escondía una asesina lenta, silenciosa, que vertía veneno mientras sonreía. Pensar que alguna vez la quise como a una hija me revolvía el estómago. Me había engañado a la perfección. Él seguía actuando como siempre, como si nada ocurriera. Me daba un beso en la frente por las mañanas, me preguntaba si necesitaba algo, incluso me ayudaba en la cocina. Pero ahora, cada gesto suyo me resultaba repulsivo, falso, ensayado. Detrás de su aparente calma se escondía un deseo oscuro, una ambición retorcida. Fingía ser padre y esposo, pero ya no era ni una cosa ni la otra. Empecé a notar cómo lo observaban todo, las rutinas médicas de mi hijo, sus horarios, los efectos de cada comida. Calculaban con precisión cada dosis, cada avance del veneno. Estaban esperando el momento justo, ni antes ni después. No querían levantar sospechas. Querían que su muerte pareciera inevitable, natural, como si fuera solo la enfermedad avanzando. Y entonces lo entendí. Después de él, iría yo. Lo vi claro en una conversación grabada al fondo del pasillo, donde mi marido le decía a ella: cuando todo esto termine, seremos libres. Esa libertad solo era posible si nadie quedaba en medio. Yo era la siguiente pieza que estorbaba en su nueva vida. Y si no hacía algo, acabarían conmigo también. En otro fragmento del vídeo, mucho más nítido, los oí hablar en voz baja, creyéndose seguros. Esta casa será nuestra, no quedará nada que nos ate, dijo ella. Lo haremos poco a poco, sin errores, respondió él. Esas frases se me clavaron como cuchillos. Ya no eran suposiciones. Estaban planeando todo con una frialdad que me heló la sangre. Apagué la pantalla y me quedé inmóvil, con los ojos fijos en el reflejo oscuro del monitor apagado. No podía moverme, ni hablar, ni siquiera llorar. Sentía la piel helada, la garganta cerrada, como si el aire hubiera desaparecido. Por un momento, pensé que me desmayaría. Me estaban matando en vida, y aún no lo sabían. Esa noche, por primera vez, ya no sentí solo miedo, sentí urgencia. Tenía que proteger a mi hijo, aunque no entendiera nada, aunque no pudiera explicárselo. Tenía que ganar tiempo, fingir normalidad, pero moverme rápido. Ya no bastaba con mirar y grabar, necesitaba actuar. Y empecé a trazar un plan en silencio, sin compartirlo con nadie. Al día siguiente, pedí cita con nuestro médico de cabecera. Fingí que era solo una revisión de rutina, algo preventivo. Me miró extrañado, porque yo nunca pedía cita para mí, pero no hizo preguntas. En la consulta, cerré la puerta con llave y le pedí que me escuchara. Le conté solo una parte, la justa para que entendiera la gravedad del asunto. El médico me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Le hablé del frasco, del deterioro inexplicable de mi hijo, de los vídeos que no me atrevía aún a enseñar. Me pidió una muestra de sangre de inmediato. Me temblaban las manos al sacar la jeringuilla, pero lo hice. Y al entregársela, le supliqué que fuera rápido, que no dijera nada a nadie. Al día siguiente, me llamó antes del amanecer. Su voz sonaba seca, seria, casi asustada. Me dijo que la muestra revelaba restos claros de una sustancia tóxica no prescrita. No había dudas, mi hijo estaba siendo envenenado. Me senté en la cama, incapaz de hablar, y por fin sentí que ya no estaba sola en esta pesadilla. Ahora tenía una verdad médica de mi lado. El doctor fue claro, no podía volver a enfrentarlos aún, ni mostrar sospechas. Me pidió que fingiera normalidad total, que no cambiara ni una palabra, ni una mirada. Me rogó que no durmiera en la misma habitación que mi marido si podía evitarlo.
Y sobre todo, que no comiéramos lo mismo. Aquello ya no era solo un crimen. Era una cuenta atrás. Esa misma tarde, mientras todos dormían la siesta, instalé una segunda cámara en la cocina. La coloqué entre los libros de recetas, apuntando hacia la encimera donde ella solía preparar la comida de mi hijo. Era mi única forma de saber hasta dónde llegaban. Fingí tranquilidad, sonreí durante la cena y seguí cada gesto de mi marido con una calma que no sentía. Por dentro, solo pensaba en sobrevivir. 2 días después, revisando la grabación, la vi hacerlo otra vez. Mi nuera abrió un pequeño frasco metálico, distinto al anterior, y vertió un polvo blanco en la sopa que preparaba para mi hijo. Movía la cuchara con cuidado, mirando a su alrededor. No parecía nerviosa, ni siquiera culpable. Solo concentrada, como quien sigue una receta exacta. Esa noche, preparé la mesa como siempre, con los mismos platos, las mismas servilletas, la misma rutina de todos los días. Fingí no saber nada, ni sospechar. Cuando ella se dio la vuelta, cambié los platos sin que nadie lo notara. Dejé el envenenado frente a mi marido y el otro, limpio, delante de mi hijo. Luego me senté, respirando despacio, como si nada hubiera pasado. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Comieron en silencio, mientras yo apenas podía tragar. Entonces, él empezó a tocarse el cuello, a respirar con dificultad, el sudor cayéndole por la frente. La cuchara cayó de su mano y su mirada buscó la mía. En ese momento lo supe, había probado su propio veneno. No sentí pena, solo un frío absoluto. Mi nuera gritó su nombre, corrió hacia él, fingiendo desesperación. Yo no moví un dedo. La observaba, intentando adivinar si de verdad sufría o solo actuaba. Sus manos temblaban, sus ojos parecían sinceros, pero ya nada en ella podía engañarme. Mi marido se desplomó en el suelo, con la respiración entrecortada. Y yo seguí ahí, quieta, viendo cómo la justicia se abría paso sola. El sonido de los gritos llenó la casa, el eco de su nombre resonaba por las paredes. Ella intentaba hacerle reaccionar, pero era inútil. Yo me limité a observar, a grabar la escena con la mente, sin pestañear. Por fin estaban sintiendo una mínima parte del miedo que me habían hecho vivir. No levanté la voz, no lloré. Solo esperé. Cuando por fin pude hablar, marqué el número de emergencias con un tono de angustia perfectamente ensayado. Dije que mi marido se había desmayado, que necesitábamos ayuda urgente. Fingí nerviosismo, incluso lágrimas. La operadora me aseguró que la ambulancia venía en camino. Mientras tanto, ella no paraba de llorar sobre su cuerpo. Y yo, en silencio, solo deseaba que llegaran rápido, pero no por él. Los paramédicos irrumpieron en la casa pocos minutos después. El aire se llenó de ruido, de órdenes cortas, del sonido metálico de los instrumentos. Yo me mantuve a un lado, con los brazos cruzados, mirando sin decir palabra. Él seguía inconsciente, con un color gris en la piel. Cuando se lo llevaron, ella quiso subir al vehículo, pero uno de los sanitarios le pidió que se quedara. Yo asentí. Era mejor así. Horas después, en el hospital, el médico salió con el rostro serio. Me miró directamente a los ojos y lo confirmó: envenenamiento. No dijo más. Mi nuera fingió sorpresa, incluso horror. Intentó abrazarme, pero la rechacé sin disimulo. Aquello ya no era una sospecha, ni una corazonada. Era un crimen, y las pruebas empezaban a estar de mi lado. Esa noche, cuando todos dormían, reuní las grabaciones en un pendrive y las llevé a la comisaría. No dije una palabra de más, no lloré, no pedí comprensión. Solo entregué el material y esperé. El agente que me atendió miró los vídeos con el ceño fruncido y me aseguró que se encargarían de todo. Al salir de allí, por primera vez en semanas, sentí que podía respirar un poco. 2 días después, la policía vino de madrugada.
El sonido del timbre rompió el silencio de la casa y los pasos pesados retumbaron en el pasillo. Arrestaron primero a mi nuera, que intentó resistirse, gritando que era inocente. Mi hijo, débil, se despertó asustado sin entender nada. Yo me quedé quieta, viendo cómo se la llevaban, sin pronunciar una sola palabra. Desde el coche patrulla, su voz aún resonaba, fue idea de él, yo solo le obedecía. Gritaba su versión de los hechos mientras los agentes la metían en el asiento trasero. Esa frase, repetida una y otra vez, me atravesó el pecho como una lanza. ¿Y si decía la verdad? No podía permitirme dudar, pero su desesperación sonaba demasiado real. Quizás la maldad había nacido de ambos. Cuando la policía interrogó a mi marido, su reacción fue tan fría que me estremeció. Intentó culparla a ella, fingiendo sorpresa, fingiendo ser una víctima más. Dijo que ella lo había manipulado, que no sabía nada del veneno. Pero yo conocía bien esa voz, ese tono calculado que usaba cuando mentía. Ni siquiera en ese momento fue capaz de mirarme a la cara. Las grabaciones lo dejaron todo claro. Se les veía juntos, planeando, besándose, decidiendo dosis, horarios, cada detalle. Las palabras hablaban por sí solas, sin necesidad de interpretaciones. La policía no tuvo dudas, ambos estaban implicados. Aquello que empezó como una sospecha se había convertido en una verdad irrefutable. El amor se había transformado en un arma mortal. Cuando lo vi esposado, el corazón me golpeó con una fuerza insoportable. No era solo dolor, era rabia, impotencia, humillación. Él evitó mirarme, bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. No dije nada, porque ya no quedaban palabras. Todo lo que habíamos sido se desmoronaba frente a mí, y lo único que quedaba era el silencio. En comisaría, conté cada detalle de lo vivido. Cómo empezó todo, las sospechas, las cámaras, los vídeos, las noches sin dormir. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Sentía que, al hablar, me iba liberando poco a poco del peso que me había aplastado durante semanas. Era mi forma de sobrevivir, de recuperar mi vida después de tanto horror. El día del juicio, la sala estaba llena. Vecinos, periodistas, curiosos, todos querían ver a los protagonistas del escándalo. Mi hijo, aún débil, estaba a mi lado, sosteniéndome la mano. Cuando ellos entraron escoltados, el murmullo fue inmediato. Nadie podía creer tanta maldad, tanta crueldad disfrazada de normalidad. Era como ver dos desconocidos que alguna vez fueron familia. Durante todo el juicio, ella evitó mirarme. Mantenía la cabeza gacha, los ojos hundidos, como si supiera que no había vuelta atrás. Él, en cambio, levantaba la vista de vez en cuando, buscando mi rostro, esperando quizás compasión. Pero ya no quedaba nada que salvar. Solo el eco de lo que alguna vez fuimos y el vacío que dejaron sus mentiras. El juez fue contundente, ella fue condenada por tentativa de homicidio, y él, por encubrimiento y cooperación necesaria. Cuando escuché el veredicto, sentí que el aire volvía a mis pulmones. No era alegría, era alivio, una especie de justicia amarga. No se puede ganar cuando lo que se pierde es el alma. Pero al menos, ya no podrían hacerle daño a nadie más. Pasaron semanas de tratamiento hasta que mi hijo empezó a mejorar. Cada día era una pequeña victoria, una comida entera, una sonrisa, un paseo corto por el jardín. Lo veía respirar y me parecía un milagro. Los médicos decían que había tenido suerte, pero yo sabía que no era suerte. Era el resultado de no rendirme, de haber elegido luchar cuando todo parecía perdido. A veces lo observo mientras duerme, tan tranquilo, y me cuesta creer que estuvo tan cerca de la muerte. Me acerco despacio, le acaricio la frente y agradezco en silencio que siga aquí, respirando. Pero dentro de mí, hay un hueco que no se llena. Un silencio amargo que se cuela entre los días, que me recuerda todo lo que pudo haber pasado. No se va. Solo se esconde. Sé que sobrevivimos, pero no salimos ilesos. Mi alma quedó rota,
hecha pedazos que intento recomponer con cada gesto cotidiano. Nadie puede imaginar lo que significa vivir sabiendo que quienes amabas querían verte desaparecer. A veces sonrío en la calle, pero por dentro sigo sangrando. Y no hay cárcel que repare el daño que dejaron. Si algo aprendí, es que el mal no siempre lleva rostro de desconocido. A veces duerme a tu lado, comparte tu mesa, te llama por tu nombre. La traición duele más cuando viene de los tuyos, cuando atraviesa la confianza que diste sin condiciones. Ya no confío fácilmente. Pero tampoco me culpo por haber amado. No es el amor el error. Es quien lo traiciona. Cada mañana, cuando escucho una puerta abrirse, siento ese segundo de miedo antiguo, como un reflejo que aún no se ha apagado. Pero luego respiro hondo, miro a mi hijo y sé que hice lo que tenía que hacer. Vivimos. Eso es lo único que importa ahora. No hay ruido más fuerte que el silencio de la verdad. Y yo, por fin, aprendí a escucharlo. Con el tiempo, aprendí a convivir con la cicatriz. No busco borrar lo que pasó, ni pretendo entenderlo del todo. Pero ya no cargo con culpa, ni me dejo arrastrar por la rabia. He elegido seguir adelante, aunque algunas noches aún me despierten recuerdos. Porque sobrevivir no es olvidar, es recordar sin romperse. La casa ya no es la misma, pero sigue en pie. Hay plantas nuevas, cortinas distintas, pero el silencio tiene otro color. Mi hijo vuelve a sonreír, y eso basta. No quiero venganza, ni justicia eterna. Solo paz. Esa que llega lentamente, sin hacer ruido, después de haber sobrevivido al infierno. No sé si algún día podré amar otra vez con la misma inocencia. Pero tampoco quiero vivir con miedo. He descubierto una fuerza que nunca imaginé tener. Y si algo me salva cada día, es saber que fui capaz de ver la verdad a tiempo. No por mí, sino por él. Mi hijo. Lo único que siempre fue real. Las personas me preguntan cómo logré soportarlo. No hay una respuesta fácil. Lo hice porque no tenía opción. Porque hay dolores que no permiten pausa, ni tregua. Lo hice con las manos temblando, el alma herida y la verdad delante. Y lo volvería a hacer si eso significara salvarle otra vez. Nunca busqué ser heroína. Solo fui una madre mirando más allá del miedo. Me equivoqué al confiar, sí, pero no al amar. Elegí proteger incluso cuando todo en mí pedía rendirse. Hoy, cada decisión, cada paso, me recuerda que no fui débil. Fui valiente. Incluso cuando temblaba. Ahora duermo con la puerta entreabierta, no por temor, sino para oír mejor cuando él me llama. Porque aunque la vida nos rompió, también nos enseñó a empezar de nuevo. Y en ese nuevo comienzo, no hay espacio para ellos. Solo para nosotros. Los que seguimos. Los que resistimos. Los que estamos vivos. A veces, cuando el viento sopla fuerte y golpea las ventanas, me sorprendo pensando en ellos, en lo que habrían sido capaces de hacer si no los hubiese descubierto. Me pregunto si en algún momento sintieron culpa, si alguna noche se despertaron empapados en sudor al recordar lo que planearon. No lo sé, y quizás prefiero no saberlo. Hay verdades que no merecen ser conocidas. He aprendido a vivir con la ausencia, a llenar el silencio con cosas pequeñas. El canto de los pájaros al amanecer, el olor del café recién hecho, la voz de mi hijo llamándome desde el jardín. No necesito más. Después de tanto horror, la vida simple se ha convertido en un refugio. A veces me parece que la felicidad siempre estuvo ahí, esperando a que me atreviera a verla. Guardo las grabaciones en una caja cerrada, en el fondo del armario. No las he vuelto a mirar, ni pienso hacerlo. Son la prueba de que sobrevivimos, pero también el recuerdo del miedo más profundo que he sentido jamás. Quizás algún día las destruya. No porque quiera olvidar, sino porque ya no las necesito para creerme lo que viví. De vez en cuando, los vecinos me preguntan si sigo en contacto con él, si le escribo en prisión.
Siempre contesto lo mismo, no. No hay nada que decirle. Ya le hablé una vez, sin palabras, cuando dejé de mirarle. Ese silencio fue mi despedida, y no hay cárcel que pese más que la conciencia de quien traicionó a los suyos. Mi hijo ha vuelto a trabajar poco a poco, con prudencia, sin mirar atrás. A veces le noto una tristeza que intenta disimular, pero también una fuerza nueva en la mirada. Hemos aprendido a entendernos sin hablar demasiado. Ambos sabemos que no necesitamos olvidar para seguir adelante. Solo basta con no dejar que el pasado nos gobierne. Algunas noches sueño con la casa como era antes, llena de risas, de conversaciones y de una paz que creía eterna. Pero siempre despierto antes del amanecer, cuando la luz empieza a filtrarse, y vuelvo a sentir esa calma que me dice que ya pasó. Que lo peor quedó atrás. Y aunque el recuerdo aún duele, ya no me paraliza. La justicia se cumplió, pero no trajo consuelo. El consuelo llegó después, en los días normales, en la rutina reconstruida, en la simple certeza de seguir viva. Nadie me lo explicó, lo descubrí sola. La paz no llega con los juicios ni con las condenas. Llega cuando dejas de buscar culpables y te permites respirar sin miedo. Hay algo en mí que cambió para siempre. Ya no confío tan fácilmente, pero tampoco temo tanto como antes. La traición me enseñó el valor de la intuición, ese susurro interno que tantas veces ignoré. Ahora la escucho, la respeto. No es paranoia. Es instinto. Y gracias a él, sigo aquí. A veces pienso que la vida me puso a prueba de la forma más cruel posible. Pero si miro atrás, sé que resistí. No me convertí en víctima, ni en verdugo. Me quedé en pie. Con heridas, sí, pero también con una claridad que antes no tenía. Comprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más dulce. Hoy, mientras cierro las ventanas y apago las luces, miro a mi hijo y sonrío. Hemos sobrevivido al infierno, y eso ya es suficiente. No necesitamos olvidar ni perdonar para vivir en paz. Solo basta con recordar quiénes somos, y todo lo que fuimos capaces de soportar. Y en ese recuerdo, encuentro mi libertad.